Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros en este momento hablando y haciendo nuestro curso bíblico sobre Hechos de los Apóstoles, principalmente el capítulo 12. Hoy queremos subrayar de una manera muy especial el versículo 12. En este versículo 12 sabemos que el tema principal aquí es la liberación milagrosa de Pedro. Pedro que es liberado con todas las características muy lindas e interesantes que nos va narrando el autor sagrado. Pero ahora entonces lo elemental y lo fundamental es ya después de que Pedro fue liberado por el ángel del Señor. Cuando hablamos de la liberación de la prisión, cuando por último en el versículo 10 nosotros habíamos leído la puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Entonces aquí nos cuenta y aquí nos dice, ¿verdad?, directamente cómo es la acción que tenemos de los actores más importantes de este escenario. Salieron y anduvieron al extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Y luego Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Este es un reconocer también, darse cuenta, volviéndose en sí. Este detalle también nos indica que es importante todo el camino y todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Volver dentro de nosotros mismos, entrar en nosotros mismos, buscar, procurar, entender qué es lo que realmente nosotros entendemos por esa liberación, ¿verdad? Es lo que Pedro está haciendo. Volverse a sí mismo, entrar dentro de sí mismo, quiere decir recuperar su propia identidad, recuperar su propia libertad. Él de esta manera se encuentra liberado entonces de la prisión. Pero no hablamos solo, ya decíamos tantas veces, de la prisión, sino que todo lo que significa también dentro de nuestra propia vida el estar liberados, ser liberados de las situaciones negativas de nuestra propia vida. Ahora en este versículo siguiente, que es el versículo 12, nos habla que al advertir lo que había sucedido, se dirigió a la casa de María,
la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Aquí entramos y aquí nos ponemos en esta situación tan importante, ¿verdad? Cuando te está diciendo que volvemos a nuestro origen, volvemos a nuestra comunidad, volvemos a ese grupo. Aquí incluso utiliza la palabra grupo numeroso que se hallaba reunido en oración. El hecho de estar en oración también, vamos a ir mirando cada uno de los elementos, de las palabritas claves que utiliza este versículo para darnos a entender el camino que está haciendo en este caso Pedro. El hecho de volverse en sí mismo, el hecho de entenderse a sí mismo y ahora dirigirse, ir, buscar, desear volver a encontrarse con el grupo es esencial y fundamental. Upea la yandere covina, upea la vida cristiana. Ya es el seguimiento de Cristo significa siempre el vivir en comunidad. La ñandella el juno peñande yara lleva ñandella jano vina peñande yara buiperi. Cato esteco angaya hecate y vamos a ir hacia dónde. Esto es lo elemental, ¿verdad? Y lo fundamental que aquí justamente nos está diciendo. El hecho de quedar liberado, el hecho de salir de la prisión, el hecho de salir del calabozo, el hecho de ir sorteando todos estos obstáculos y ahora encontrarse libre, nos hace pensar cuando volvemos a nosotros mismos, ahora decir justamente lo que tenemos en el versículo 12, al advertir lo que había sucedido. Eso es entrar dentro de sí mismo, advertir lo que había sucedido, advertir la gracia de Dios, advertir esa fuerza de Dios que ha actuado en la vida suya. Y entonces se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Lo que más interesa y lo que más se subraya aquí en este lugar, ¿verdad? En este versículo es donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Grupo numeroso, de comunidad, en oración. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Para seguir creciendo y responder mejor al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar el libro del Éxodo, capítulo 11, del 10 al 12. Luego, entonces encontramos aquí a Moisés y a Aarón realizaron grandes prodigios delante del faraón. Pero el Señor le había endurecido el corazón al faraón, que no dejó partir de su país a los israelitas. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir el animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. Y así entonces, en la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Bueno, y así continúa. Estamos hablando de la Pascua, queridos amigos, el Pesaj. Este es el momento en que el Señor les da las instrucciones en qué consiste este paso, y este es un signo.
que quedará, dice, para todas las generaciones. El Pesaj, la Pascua, en hebreo significa el paso. Opea con la ñande yara yerurea ñande ayepa. Upea la ñande yeyapoana y el pasar de una situación. Siempre la Pascua significa pasar del pecado a la vida nueva. Estamos hablando del Éxodo, por lo tanto es el pasar de la esclavitud a la vida de la libertad. Pero aquí nosotros sellamos con el Señor esta alianza a través de esta famosa cena del Cordero. Coañan de Bogoromando, Ajina, Baisha Papeñan de Yarañan de Pusino, Baisha Papeñan de Yaran Bojasañan de Ebe y Pojañan de Noijina e Iñan de Aníquena Peputate y Seupe Lleva, Peñe Penuque. Y se dan cuenta cómo, queridos amigos, nos dice la palabra de Dios que tenemos que compartir. Si la comunidad es pequeña, dice, la familia es pequeña, entonces van a compartir con el vecino. Peñemoito ñondive lleva, porque este es un día, es una noche memorable. Es la noche que el Señor les ofrece de libertad y de salvación. Opeixa ñandeña mañana veía yepas a comunidad haixa veí. Ñañemo invaiteo ñondie allá uataja lleva peñan de yara yajecao. Pea la ñandeña y cote vagina. La comunidad, la que nos tiene que liberar y nos tiene que sacar de toda esclavitud. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré
silencio te abro mi corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el versículo 12 principalmente. Aquí estamos hablando de una advertencia, Maese va Pedro, oye, sacó volviéndose en sí, es lo primero que nos decía ya en el versículo 11. Y entonces esto hace que él advierte que ahora ya está fuera. Todo lo que iba a suceder con él, con Andoicoy, Jamarendo y Coy. O sea, oye, librado, oye, salvado. Está haciendo entonces piña puto, uy, ya llevo, no, mañana, y shaina, va, el hoy coago, hoy en día. Va, esa va, peñan de yara, se puto, va, esa va, peñan de yara, se enojeo, ¿verdad? Y entonces, al advertir lo que había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Esto ya nos hace pensar mucho también a nosotros, ¿verdad? Porque en cuanto que Pedro estaba en la prisión, la comunidad que rezaba. Pedro que estaba en situaciones difíciles, la comunidad que rezaba. Nosotros cuando estamos en una situación difícil, la comunidad que acompaña, la comunidad que rezaba o que reza. Cuando nosotros tenemos tantas desilusiones o cuando nosotros también encontramos situaciones muy difíciles para afrontar, bueno, es la comunidad que está rezando. Y bueno, así entonces vamos viendo, al advertir lo que había sucedido, se dirige hacia la casa de María, se dirige hacia esta mujer que es nada más y nada menos que la madre de Juan, ¿verdad? Ahí entonces se van, ahí se reúnen y este gran número de cristianos, este gran número de personas que confían plenamente, que se organizan, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor mismo también, ¿verdad? Proyecta para esta comunidad. ¿Qué es lo que proyecta? Y proyecta lo que está sucediendo con Pedro. Con Añandé entonces opia Yahuerujina, pero Mabe Guanara Yahuerujina. Añandé Yahuerujina para la misma comunidad. Pedro pertenece a una comunidad. Pedro se siente acompañado por una comunidad. Es la comunidad la que reza, es la comunidad la que se preocupa de su situación y es la comunidad entonces la que la acompaña durante todo el tiempo de su situación de prisión, ¿verdad? Durante la situación de prisión en que estaba Pedro, ahora entonces nos está diciendo que es la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el que le acompaña, el que le va liberando poco a poco y le hace pasar cada una de las barreras, cada una de las dificultades. Y así Pedro hoy se encuentra ya libre. Y en esta libertad, en este camino, lo primero que piensa, y al advertir lo que le había sucedido. Lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces, queridos amigos, es advertir. Conocernos a nosotros mismos. Advertir y saber quiénes somos nosotros, ¿verdad? O sea, al advertir lo que le había sucedido. Y por lo tanto va a decidir. Se dirige ahora hacia la casa de María. La madre, ¿verdad? Que sabemos es de Juan. La madre de Juan. Es la María, la madre de Juan. Y entonces se dirige, va a la casa de ella. También llamado Marcos. Y todo un grupo numeroso
no se hallaba reunido, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Donde en positivo es esto, donde un grupo numeroso de cristianos se hallaba reunido, ¿verdad?, en oración. Y a través de la oración uno llega a recibir, tener esa gracia tan importante de parte de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sí, el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios.
pasos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos con la profundización del versículo 12, pero pertenece a toda la liberación milagrosa de Pedro. Pedro, que se encuentra por mandato, ¿verdad?, de Herodes, y entonces Herodes incluso pensaba hacerlo comparecer frente al pueblo al día siguiente. Pan y circo ya es de verdad. Sin embargo, mientras Pedro, aún tranquilo, sereno, en su prisión, sin embargo, va a suceder cosas maravillosas. En cuanto que él dormía entre dos soldados. Y encima Pedro estaba atado con dos cadenas y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. O sea que está hoy. Hoy esa caja hoy en día llevan que la alta seguridad para este prisionero que está, al final de cuentas, está expandiendo el reino de Dios. Hoy en Ducayo de Corajina es la gracia, el evangelio de Jesús. La gracia y la fuerza del Señor. Y entonces es ahí donde el Señor va a aparecer. Y todas estas peripecias que nosotros ya hemos comentado en los cursos anteriores, los cursos anteriores, bueno, aquí está la gracia de Dios. Y cuando ellos llegan hasta la puerta de hierro, como dice aquí, entonces que se abre sola. La fuerza de Dios con esto nos está diciendo que el ángel es el que ayuda, que es la presencia de Dios es la que ayuda. Y él justamente se encuentra enseguida con el ángel, se alejó de él. Y bueno, después ya viene el recapacitar. Pedro ñeberú como ikeo ñamindu o esa va eva peñan de yara lo yeru ya sea se hina lleva va esa va peñan de yara o ya pojina sendie, ¿verdad? Ahora sé que realmente el Señor envió a ese ángel y me libró de las manos de Herodes. Qué lindo. Qué lindo que nosotros también podamos decir lo mismo, ¿verdad? Yande ñeño no allí va contra todo lo que es negativo. Ya pitazo allí va contra todo lo que es negativo. A pesar ya batalla o ya un barete ya. Y así el Señor envió a sus ángeles y me libró de las tres manos de Herodes. Me libró. Me libró de las manos de Herodes. Y todo cuanto esperaba el pueblo judío, al morir lo que le había sucedido, se dirigió a su casa, a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se había reunido de la calle, ¿verdad? Se había reunido ahí de la calle en oración. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del PAI Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Plenitud, yo tengo vida que
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son 2 libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en 3 personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los 3 hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos 3 personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes. Y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo.
Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí
trabajando, estudiando, leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12 en adelante también, cómo nos anima, cómo nos entusiasma, ¿verdad? Al advertir lo que había sucedido, porque después, una vez que él se reúne, como la comunidad estira lleva, pe comunidad ina pea la ñande, kukabure isha iñande pe yuke ko ave ya poke pea, upea la ñe ko te vea ina pe oto que ya guataña ina, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son elementales y fundamentales. Y así, cuando se dirige, ¿verdad?, al advertir lo que había sucedido, se dirige a la casa de María, la madre de Juan, y ahí es donde está el grupo en oración. Ahora, la otra característica que tenemos que subrayar también y tenemos que mirar un poco es el hecho de que aquí esta comunidad se encuentra reunida en oración. Reunida en oración. Allí, Juana, ¿verdad? El hecho de reunirse en oración es la fuerza que todos vamos adquiriendo por el hecho de estar juntos, por el hecho de fortalecernos, por el hecho de ayudarnos. No es que nosotros nos quedamos, ¿verdad?, en una forma totalmente, ¿verdad?, independiente de los demás, como un guatijaño a llevarse y cual haya poa sepe hacia moa o lo que sea, sino que justamente nosotros estamos mirando y estamos haciendo lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros verdaderamente nos está gustando. ¿Y qué es lo que le gusta al cristiano? Aquí está. Primero, comunidad. Oye, hoy la famosa iglesia, ¿verdad? Iglesia significa el atiguazú. Atiguazú dice, ayer poñón dive paña, ñemoigo ave, oñón dive pago ave, ña hendumía lleva, peñan de yara y añande. Esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Esa es la iglesia. Y dentro de esto, dentro de lo que nosotros entendemos iglesia, aquí la reunión que te lleva también a una finalidad tan importante, porque tiene que ser una iglesia que reza. Da ahí simplemente una iglesia en un sentido muy sociológico. Da ahí la atiguazunda lleva como una cuestión sociológica, sino que aquí es un encontrarse juntos, pero porque sentimos esta gracia de Dios y esta gracia del Señor que nos ayuda también a nosotros a ir mejorando, esta gracia del Señor que nos ayuda también a nosotros a ir cambiando, esta gracia del Señor, ¿verdad?, que nos da la fuerza, la polenta, ya yo me bella, para que busquemos, ¿verdad?, todos los elementos esenciales, fundamentales para la vida de Dios. Entonces, queridos amigos, esto es lo que vamos entendiendo, esto es lo que nosotros vamos encontrando aquí como fundamento de la vida, como elemento de nuestra propia vida. Y esto también tenemos que nosotros acrecentar. Nosotros tenemos que ser gente de oración, lleva gente de oración que dice, da ela o apoyan de baño de ti para nuestra Ave María, de Dios Padre. Estos son elementos que nos ayudan a nosotros a decir por qué, porque es una fórmula que nos ayuda a nosotros a tener en cuenta las varias cosas indispensables a considerarse en la vida del cristiano. ¿Entienden? Pero estas son fórmulas, ¿entienden? Fórmulas que nos ayudan a nosotros a entrar en una reflexión verdadera. Cada uno de los elementos que constituyen cualquiera de las oraciones, cualquiera de estos elementos son elementos muy importantes. Elementos, diríamos, esenciales. Elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros a hacer un camino de salvación. Hablaremos hoy, ¿verdad?, que es una comunidad que se hallaba reunida en oración. Comunidad que entiende que solamente a través de la oración puede vencer las cosas que no van con nuestros criterios, con nuestros valores del Evangelio. Y así es la comunidad que está reunida en oración y que será después, de cierta manera, llevada por Dios. Cuando golpeó la puerta de calle, acudió una sirvienta llamada Rosa.
Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir los ojos, entró corriendo, en lugar de abrir, ¿verdad?, esa puerta también y abrir. Oye, esa guaya. Entonces entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. O sea, oye, esa guaya. El abrir la puerta, al abrir nomás se encuentra, oye, esa. Una sorpresa, ¿cómo es eso? Si Oregoro por ahí, que Pedro estaba en la prisión. Oregoro por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que Pedro ahora volvió en medio de su pueblo, en medio de nosotros? Y así entonces, esta sirvienta, Rosa, es la primera que entra en esta relación con el que fue liberado, es decir, con Pedro. Al reconocer su voz, se alegró tanto. Aquí también, el reconocer la voz del pastor. O sea, esto te da a entender muchas cosas. Cuando nosotros estamos dentro de un grupo, cuando estamos dentro de un lugar comunitario donde intercambiamos, donde vivimos, donde nos comprometemos a hacer algo lindo, ciertamente que vamos también encontrando elementos positivos que nos unen a todos nosotros. Diga, tú siempre la yeyu junte la ñande entonces también nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, esa gracia de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda y que camina con nosotros siempre. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.